dos de ministros diferentes y en diferentes sedes. A primera hora de la mañana hemos tenido un Consejo de Ministros deliberante, meramente informativo, con el jefe del Estado, con Su Majestad el Rey, donde simplemente se ha informado de la marcha, de la economía y de la situación por la que atraviesa el país. Ahí no se ha tomado ni debatido ninguna decisión de las que sí han sido objeto en el segundo de los consejos de ministros que ya se ha celebrado en la sede de Moncloa a partir de las 11:30 de la mañana. Por tanto, les vamos a dar cuenta de las decisiones importantes, necesarias e inaplazables que se han adoptado, como digo, en el segundo de estos consejos de ministros que ha tenido lugar en Moncloa. El pasado miércoles, el presidente del Gobierno hizo una descripción exhaustiva y detallada de la difícil situación por la que atraviesa la economía española. Quizá España vive hoy y los españoles vivimos hoy uno de los momentos más difíciles y más traumáticos de nuestra historia reciente. Una crisis que se ha convertido en un drama diario para millones de españoles y que nos obliga a trabajar a todos decididamente para atajar el déficit importantísimo de nuestras cuentas públicas, los problemas de crecimiento que tenemos, pero muy especialmente la situación por la que atraviesa el empleo. Son momentos en que un Gobierno, y especialmente su presidente, tiene que actuar con responsabilidad, con rigor y con realismo. Este Gobierno ha adoptado medidas que no son ni sencillas, ni fáciles, ni populares. Y no lo son porque en esas medidas les estamos pidiendo a muchísimos españoles que están en una situación ya muy complicada esfuerzos adicionales, sacrificios importantes para, entre todos, sacar adelante el país. El momento en el que atraviesa España es un momento en que miles de españoles viven al límite de sus posibilidades, en que millones de ellos no tienen empleo, en que todo el mundo se afana y se esfuerza por sacar adelante a sus familias, pero en que todos compartimos un objetivo común, que es tener un futuro. Los que tienen hijos quieren que sus hijos puedan encontrar un empleo. Los que tienen una pensión quieren tenerla asegurada para el futuro. Y los que tenemos un trabajo, pues quizá tengamos que hacer en este momento un esfuerzo adicional para ayudar a pagar el desempleo de los que no lo tienen. Esta es la situación por la que atraviesa nuestro país. No hay que quitarle ni al país un ápice de la dificultad que vive, ni al Gobierno un ápice de la responsabilidad y el rigor y la determinación con que tiene que actuar. Estamos obligados a hacerlo lo mejor posible y trataremos de hacerlo con la máxima justicia y con la máxima equidad. Como digo, es un momento difícil, pero no para el Gobierno. Es difícil para los españoles. Este Gobierno tiene la obligación de ayudar a este país a crecer y a crear empleo. Y a eso es a lo que nos vamos a dedicar ahora y en el futuro. Para lograrlo, tenemos que hacer dos cosas muy claras. La primera de ellas, quizá más dolorosa. La segunda, porque es nuestra convicción verdadera. En primer lugar, tenemos que hacer un esfuerzo de consolidación fiscal, por la vía del gasto y por la vía del ingreso. No tenemos otro remedio para intentar tapar el agujero que presentan nuestras cuentas públicas y que lastra nuestra posibilidad de crecimiento. Pagar los intereses de la deuda pública es dinero que se detrae de las pensiones, de la prestación del paro, del estado de bienestar, de la educación y la sanidad. Y no podemos mantener este nivel de intereses durante mucho tiempo. Por tanto, hay que atajarlo. Pero, en segundo lugar, tenemos que hacer reformas estructurales que nos permitan crecer y crear empleo. Es el momento de cambiar lo que no funciona, de dejar de conformarnos con cosas que no se han hecho nunca. Indudablemente, cuando se toman decisiones de esta naturaleza, le afectan a mucha gente, a personas y a empresas, muchas veces claramente identificadas con nombres y apellidos. Pero un Gobierno tiene que tomar decisiones a sabiendas de que si no cambiamos las cosas no mejorará la situación. Pero junto a ello, yo quiero trasladar un mensaje
de esperanza. Este es el camino. Podemos hacer dos cosas: no hacer ninguna reforma, no hacer ningún cambio, entonces renunciar a todo lo que ha conseguido España, o hacer reformas, hacer cambios y mantener lo que España es y, sobre todo, lo que puede llegar a ser. Y con ese esfuerzo de unidad y responsabilidad de todos, también queremos decirle a los españoles que es posible, que España lo ha logrado en otros momentos históricos y que los españoles somos los mismos y, desde luego, que por este Gobierno no va a quedar en esfuerzos, en rigor, en determinación y en trabajo. Paso a detallarles algunas de las decisiones que se han tomado en el día de hoy y de las que tomaremos en los siguientes momentos. En primer lugar, hoy se han aprobado dos acuerdos importantes para la consolidación fiscal. De un lado, un acuerdo de no disposición de determinadas cantidades, especialmente transferencias, para el año 2012, para ajustar el déficit que nos queda por paliar este año. Y de otro, un Real Decreto de medidas para asegurar, Real Decreto Ley, de medidas para asegurar la estabilidad presupuestaria y mejorar la competitividad. ¿Esto qué es? Medidas en el ámbito de los gastos y medidas en el ámbito de los ingresos para ajustar nuestro déficit en la senda 2012, 2013 y 2014, como anunció el presidente del Gobierno. Pero junto a esas normas, hoy se aprueban también importantes reformas estructurales, de las que luego daremos cuenta. Una reforma de la Administración local, una nueva norma de liberalización para crecer, para crear empleo en materia de horarios comerciales y actividades profesionales. Una nueva ley de costas para trabajar por la seguridad jurídica y la protección de nuestro medio ambiente. Hoy se ha aprobado, además, en Consejo de Ministros, el calendario de un programa nacional de reformas para el segundo semestre. Un programa nacional de reformas que tiene los siguientes elementos fundamentales. Se aprobarán de aquí a finales de año 20 leyes que tienen como objetivo fundamental reformar las administraciones públicas, ganar en competitividad y mejorar nuestra economía para crecer. En el ámbito de las administraciones públicas, hoy da su primer paso la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local. Pero aprobaremos también y mandaremos a las Cortes este mismo mes de julio la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Código de Buen Gobierno. En el apartado de administraciones públicas aprobaremos también y mandaremos a las Cortes en el siguiente periodo de sesiones una ley de acción exterior para mejorar la imagen y la posición, la defensa de los intereses españoles en el exterior. Un segundo capítulo importante será el tributario, muy especialmente la lucha contra el fraude. Junto a la reforma, el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal, que ya está en las Cortes Generales, aprobaremos este mes de junio una ley de lucha contra el fraude laboral, que se remitirá al Congreso, y un Código Penal en materia económica, que contendrá tanto una regulación mucho más rigurosa y estricta del delito fiscal y de la prescripción que lleva aparejada, como los delitos del fraude laboral y el mal uso de los recursos públicos por parte de los gestores públicos. Estoy hablando de la inhabilitación de aquellos gestores públicos que oculten sus cuentas o que las falseen. El tercero de los elementos de trabajo lo será en materia precisamente de empleo y de seguridad social, donde abordaremos una nueva ley de mutuas y donde mandaremos a la comisión conocida como de Pacto de Toledo, de seguimiento de los acuerdos de Pacto de Toledo, una ley para garantizar el factor de sostenibilidad en el sistema de pensiones. En cuarto lugar, la liberalización de nuestra economía en la senda de lo que marcan las recomendaciones europeas va a ser objeto de importantes reformas. Hoy, como decía, en el decreto ley se aprueba una nueva regulación de los horarios comerciales y de las actividades promocionales. Pero también liberalizaremos el ámbito del transporte ferroviario y aeroportuario este mismo mes, del alquiler de viviendas
también se aprobará este mes, del transporte terrestre durante este mes de junio, así como la liberalización de los servicios profesionales a partir del mes de septiembre. Un quinto elemento de reformas importantes son las relativas a la unidad de mercado y a la seguridad jurídica. A partir del próximo mes de septiembre remitiremos a las Cortes Generales una ley de unidad de mercado para evitar la fragmentación de nuestro mercado nacional y lograr simplificar normas, procedimientos y el reconocimiento de licencias y permisos. Una nueva ley relativa a los organismos supervisores, que será la relativa a la creación de una única Comisión Nacional de Mercados y Competencias. Una ley de costas para dar seguridad jurídica y proteger el medio ambiente en nuestro litoral, que es la base también fundamental de nuestro turismo y que ahora explicaré por qué se ha aprobado el anteproyecto en el día de hoy. Una nueva ley orgánica del Poder Judicial que va a ser la base de una reforma profunda de la Administración de Justicia al servicio de la seguridad jurídica y de la agilización de los procedimientos judiciales, elemento básico para la confianza entre todos los operadores jurídicos, pero también en el ámbito económico y en el ámbito comercial. Por último, aprobaremos dos cambios importantes que inciden directamente en la competitividad de nuestra economía. Una reforma energética. Hoy, en el decreto ley para favorecer la competitividad, hay algunos elementos de esa reforma tendentes a controlar el déficit tarifario durante el año 2012, pero en este mes de junio se aprobará una nueva ley para paliar el déficit tarifario, reguladora o reformadora del mercado de la energía. Por último, en el próximo periodo de sesiones se enviará a las Cortes una profunda reforma educativa y de la formación profesional. Como decía, es un completo paquete de reformas estructurales que tiene por objeto dinamizar nuestra economía, cumplir las recomendaciones de la Comisión Europea para ganar en competencia y para favorecer la liberalización de mercados y el funcionamiento mejor de nuestro mercado interior y, sobre todo, para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. Aunque no es de mi departamento, pasaré a explicarles algunos de los ejes fundamentales de la Ley de Costas, que, como bien saben, hoy pasa el primero de sus trámites, que es el anteproyecto, antes de su remisión al Consejo Asesor de Medio Ambiente. Esta ley tiene dos objetivos fundamentales. De un lado, la protección de nuestro litoral, que es uno de los principales activos medioambientales y también turísticos que tiene nuestro país, y, de otro lado, dar protección jurídica a propietarios y a concesionarios. En primer lugar, se impone un criterio de tolerancia cero frente a las agresiones en la costa. Verán en la ley una disposición adicional que podemos llamar cláusula antialgarrobicos. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de ahora la Administración del Estado podrá intervenir para parar aquellas obras en pleno dominio público, es decir, en las playas o en las zonas de servidumbre que sean contrarios a la legislación medioambiental. ¿Y cómo? Podrá actuarse frente a los acuerdos municipales que aprueben, autoricen o den licencias a obras que sean contrarias a esa legislación. El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, podrá recurrir esas decisiones ante la jurisdicción contencioso-administrativa y obtener su suspensión para evitar que nos encontremos ante determinados hechos consumados en la zona de dominio público marítimo terrestre o en las zonas de servidumbre y, por tanto, de protección. En segundo lugar, esta ley trata de dar seguridad jurídica a toda una serie de propietarios y concesionarios que se ven abocados muchas veces a pesar de tener su propiedad inscrita en el registro de la propiedad, pagar todos los impuestos, verse afectados por un problema en relación a su titularidad. ¿Y eso cómo lo hacemos? En primer lugar, y en relación a los propietarios que ahora tenían una concesión de 30 o 60 años, se amplía esa concesión hasta los 75, en la línea general de duración de las concesiones. Se solventa, por otro lado, el problema conocido como de los
chiringuitos, aquellas concesiones que son temporales en la zona de la playa, que estaban en un terreno de gran inseguridad jurídica y posibilidades de desaparición, donde se establecerá un periodo de duración de 4 años y su mantenimiento siempre y cuando se cumplan las condiciones de protección medioambiental del litoral. Por otro lado, se da una mayor seguridad jurídica a una tarea difícil administrativamente, pero que es necesario que coordinemos mejor con el registro de la propiedad. ¿A qué me estoy refiriendo? Trataré de explicarlo de una manera sencilla, aunque el asunto no lo es. Es el deslinde de nuestras costas. Como bien saben, muchas veces nuestras playas son, digamos, afectadas por invasiones del mar. Hay que volver a contar la línea de la zona marítimo-terrestre y de las zonas de protección. Y ciudadanos que tenían su casa, plenamente propietarios, inscritos en el registro de la propiedad, de pronto, con un deslinde, llegan a la situación que ha afectado a barrios, muchas veces barrios de pescadores y barriadas muy amplias, de que la zona, la casa en la que viven, no es suya como consecuencia de un deslinde administrativo. Vamos a tratar de que ese deslinde administrativo se haga con reglas mucho más claras, muy rigurosas, se inscriba en el registro de la propiedad para que pueda ser conocido y se proteja con publicidad frente a determinados cambios legales que pueden perjudicar ese derecho a la propiedad. Se trata, por tanto, de 2 ejes fundamentales: dar seguridad jurídica y proteger nuestro medio ambiente. Voy a dar la palabra, en primer lugar, al ministro de Hacienda, que explicará tanto los aspectos básicos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y los cambios en la Ley Electoral General relativa al número de concejales, como las medidas de consolidación fiscal del Real Decreto Ley que hemos aprobado en el día de hoy. Muchas gracias, vicepresidenta. Buenos días o buenas tardes ya realmente hasta ahora. Bueno, informarles, como ha insistido la vicepresidenta en esta presentación, de que las medidas que está acometiendo el Gobierno responden al seguimiento, a la adecuación a la nueva senda de consolidación del objetivo de déficit público planteado por la Comisión Europea, planteado en los órganos de decisión de Europa. Este es el sentido de buena parte del contenido de las medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros en el día de hoy, y es un sentido fundamental para la recuperación económica, la creación de empleo y para ello financiar a la economía española. Si no reducimos el déficit público al ritmo que estamos comprometidos a hacerlo, lo que tendremos es la prolongación de esta crisis económica, la prolongación incluso de la recesión económica. Por eso estamos adoptando medidas que son reformas estructurales y medidas que son también cambios tributarios, que son reformas en ese sentido, que van a quedar ahí, pero que son reformas que también en los próximos años, en los próximos ejercicios, verán completada la estructura de nuestro sistema tributario. Reformas dedicadas a ahorrar en el funcionamiento de las administraciones públicas, reformas a hacer más eficiente los servicios públicos, también comprometiéndonos con una gestión más cercana al ciudadano. Entre esas reformas comenzábamos por lo que se refiere a... Realmente ya están todas, son todas conocidas, fue presentadas por el presidente de Gobierno en la sesión parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Pero hoy hemos aprobado el proyecto de ley que modifica la Ley de Bases de Régimen Local en nuestro país, y es un proyecto de ley que lo que pretende, se lo voy a tratar también de resumir, es que nuestras corporaciones locales acometan las funciones para las que tienen presupuesto, tienen dotación presupuestaria y no hagan aquello que exceda de la definición competencial de la nueva ley y al tiempo eliminen órganos intermedios hoy presentados de manera
fin, que se ha llegado a ellos pretendidamente por organizar mejor los servicios públicos, pero que no tienen mucho sentido, no contribuyen realmente a una eficaz gestión, como es el caso de las mancomunidades, o también la supresión de entidades locales de orden menor, por ejemplo, pedanías, que hoy también forman parte de esa estructura de la corporación local demasiado opaca, no rinden cuentas y por tanto, que hay que simplificar y calibrar las actividades que están realizando. Este es el sentido y el contenido de una reforma que es de competencias para hacer válido, para hacer real el principio que también anunció el presidente de Gobierno en su discurso de investidura. Una administración, una competencia. Esa reforma de la administración comienza precisamente por las corporaciones locales, tendrá consecuencias en términos de delimitación de sus competencias con las comunidades autónomas y con la propia Administración General del Estado. Esta es la ley, por tanto, una ley muy importante que también se verá completada con la reducción del número de concejales, en concreto con ese 30% del número de concejales que también fue anunciado por el presidente de Gobierno y que permite aligerar, digamos, y permite favorecer la toma de decisión política. Esta ley, este planteamiento, estas dos leyes, lo que hacen también es, además de ese ordenamiento, que insisto en él, porque es el fundamental competencial, ese es el sentido de esta ley, lo que hacen también es comprometer la calidad del servicio público, algo que es fundamental. Y esa calidad del servicio público quedará en su baremo, en su valoración, en las manos de la Administración General del Estado. Quedará la baremación de la calidad del servicio público local, estará en manos de la Administración General del Estado y, en concreto, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, lo que llevará a que los municipios de menos de 20.000 habitantes, pues si no van cumpliendo la calidad en la gestión de esos servicios públicos y esos municipios están sometidos a planes de ajuste, como hoy lo están a través del plan de proveedores o como también lo están, como lo saben, en términos de cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo que se hará es que esos servicios públicos pasen a desarrollarse por las diputaciones provinciales, que actuarán como una gestora centralizadora de servicios públicos para ayuntamientos de orden menor. Por tanto, estamos ante una reestructuración administrativa competencial muy importante y encaminada a simplificar y a reducir las estructuras burocráticas y las estructuras políticas de nuestro país. Y junto a ello también lo que haremos en lo que es el contenido de esa ley, pues es introducir los cuerpos del Estado en lo que será la gestión de esas corporaciones locales. Recuperamos lo que fue la acción, la función pública del Estado en los cuerpos fundamentalmente de interventores y en los cuerpos de secretarios municipales. Esto también es un gran cambio, es una vuelta a lo que ya tuvimos en España y que nunca debimos perder, y es la objetividad de esa gestión que para la transparencia de las decisiones políticas en el manejo de los presupuestos públicos y la independencia y la objetividad en la toma de esas decisiones. Por tanto, estamos hablando de una reforma estructural de la función pública bastante importante. En lo que se refiere también a los funcionarios, a lo que es la propia función pública, decirles que lo que hemos aprobado ha sido una serie de cambios en la función pública que son cambios encaminados a asimilar el régimen laboral de esa función pública con lo que es el régimen laboral en términos de actividad del mayor número de los trabajadores de España que desarrollan su actividad en el sector privado.
hay ahí un paso en clave de asimilación. Además, también implícitamente está también la petición a la función pública desde el reconocimiento del valor de su acción, porque España tiene una gran función pública. Sin ella hoy no seríamos lo que somos. Se trata también de pedir a esa función pública, a esos funcionarios, una contribución de manera que su esfuerzo, que siempre es tan necesario, hoy lo es todavía más en las circunstancias críticas que estamos viviendo, razón por la que se adoptan medidas de cambio de su régimen de incapacidad laboral transitoria en términos de la asimilación al régimen que se aplica en términos generales, cambios como es también la reducción de los días libres, cambios relativos a la renuncia de la paga extra de diciembre de este año, que no se pierde, quedará compensada a partir del 2015 en forma de retribución en su sistema complementario de pensiones. Por tanto, quiero dejar claro que estamos haciendo una actuación de una vez, en una ocasión tan excepcional como es este 2012, y que no se pierde en términos de lo que será su base retributiva, sino que será devuelta a partir del 2015, donde seguro que viviremos otra economía, viviremos otra España, y todos tendremos la satisfacción de haber contribuido a ese cambio, y veremos con toda normalidad cómo se recupera en la parte, digamos, que tiene que ser fundamental, que es asegurar el futuro de su pensión. Bueno, estas son las medidas más importantes, también conjunto a la reducción de liberados sindicales y medidas que van conducentes a más esfuerzo, más actividad en materia de función pública, más asimilación a lo que están haciendo los trabajadores del sector privado de nuestro país, la gran mayoría, y a dotar de más sentido, de más contenido a ese servicio público que, insistimos, desde el Gobierno y yo desde mi condición, España tiene una gran función pública, y lo que tenemos que hacer juntos es ser capaces de renovarla, ser capaz de que esté a la altura de un tiempo difícil, mostrando lo que es su capacidad de adaptación a este tiempo difícil. Bien. Pasando a los tributos, a las medidas relativas a la tributación, decirles que la primera de ellas consiste en la subida de los tipos del IVA, los tipos y algunas de las clasificaciones de productos, de bienes y servicios sujetos a los diferentes tipos del IVA, que entrará en vigor a partir del 1 de septiembre. La subida, por tanto, será real el 1 de septiembre. Esa subida del IVA ya también ha sido es suficientemente conocida, explicada, y afecta al tipo general, que pasa del 18 al 21%, afecta al tipo reducido, que pasa del 8 al 10%, y no afecta al tipo superreducido, que queda en el 4%, que es el tipo que saben que es el que está gravando los consumos de alimentación más básicos y por tanto, no estamos causando un especial perjuicio en el ámbito social. El aumento, lo que también responde, va en línea con lo que estábamos anticipando en el programa de estabilidad del Reino de España, que presentamos a las autoridades europeas en el mes de abril, donde programábamos lo que es la política tributaria que nos está marcando nuestra pertenencia a Europa. Esto es apoyar más la tributación en la imposición indirecta y bajar los gravámenes sobre el empleo, sobre el trabajo. De forma que en esta materia, con la subida del IVA, se verá correspondida
con la reducción de las cotizaciones de la Seguridad Social, la contribución que hacemos todos a través de nuestro trabajo a la Seguridad Social, pero que hacen los empleadores por esa contratación, un argumento que es fundamental para facilitar la creación de empleo, de forma que en el año 2013 promoveremos una reducción de 1 punto en las cotizaciones de Seguridad Social, seguido por otro punto adicional en el 2014. Ese es el trayecto y el proyecto y el sentido que tiene la subida del IVA en este momento, en el momento en que lo estamos adoptando en el verano, que, insisto, es una medida que se deriva del cumplimiento de la senda de consolidación fiscal con las recomendaciones que emanan de la Comisión Europea, recomendaciones que también se extienden a otro gran elemento dentro del impuesto sobre la renta de las personas físicas. No va ahora en el decreto ley, ¿no?, pero irá en ese proyecto de ley, pero también anunciarles en la mañana de hoy que a partir del 1 de enero del 2013 quedará suprimida la deducción por adquisición de vivienda en España, su deducibilidad en el IRPF, siguiendo esas recomendaciones. También les añado, que el tipo superreducido que se aplica en este momento, que es el IVA al 4% para la adquisición de nuevas viviendas, tiene fecha de caducidad. Como saben, esto era para este año, para el año 2012, y por tanto, a partir del 1 de enero del 2013, también esa venta de viviendas irá a tipo reducido, que en este caso es el tipo incrementado del 10%. Bueno, estas son las más importantes novedades en materia tributaria. Hay también subida en la tributación del tabaco, como conocen también, y hay cambios en el impuesto sobre sociedades, cambios en el régimen de pago fraccionados en el impuesto sobre sociedades para anticipar el pago, el ingreso a la hacienda pública por parte de empresas, fundamentalmente de grandes empresas de nuestro país, que en este momento también es positivo que contribuyan en este ejercicio 2012 a cumplir con el objetivo que nos está marcando no es las instituciones europeas, que nos está marcando la Comisión Europea. Bien. Más las otras medidas. Se refieren, puesto que el contenido ya saben que es muy grande, se refieren también, las que también son conocidas ya, ¿no?, y anunciadas, es el cambio en la prestación de desempleo, con la reducción prevista, anunciada por el presidente de Gobierno, a partir del 6º mes del cobro de esa prestación, reducción del 60 al 50%, y remisión también al Pacto de Toledo, lo que sería también y discusión con las fuerzas políticas, con las formaciones políticas, sobre el sistema de sostenibilidad de las pensiones en España, no ya a corto plazo, sino a medio y largo plazo, dentro de lo que siempre es y debe ser la premisa de nuestro Gobierno y de todas las formaciones políticas de nuestro país, que es preservar el Pacto de Toledo. Creo que estas son las principales medidas. No sé si me dejo alguna, vicepresidenta. Creo que no. Creo que no. En todo caso, vamos aclarando, si les parece, a continuación en las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Voy a dar ahora la palabra al ministro de Economía, que pasará a explicar el segundo de los decretos leyes acordados en el día de hoy relativo a las medidas de financiación para las administraciones públicas y especialmente para las comunidades autónomas, así como una parte importante del decreto ley anterior, cuáles son las medidas de liberalización de horarios comerciales y actividades promocionales. Muchas gracias, vicepresidenta. Buenas tardes a todos.
Voy a entrar en primer lugar en lo que son las medidas de liberalización de uno de los dos reales decretos leyes que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, el que hace referencia a la estabilidad presupuestaria, y después haré referencia a lo que es el segundo Real Decreto Ley, que es el financiero, que se centra básicamente en lo que es la creación de un mecanismo para proporcionar liquidez a las comunidades autónomas que, como saben ustedes perfectamente, tienen enormes dificultades de acceso a mercados en estos momentos. Entrando en el primer Real Decreto Ley, lo que se incluyen fundamentalmente son medidas de comercio interior y de